yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Precioso Espíritu de Dios, oramos en esta noche para que tú hables a nuestro corazón, para que hables a nuestro espíritu, para que puedas, Señor, enseñarnos cuál es tu voluntad, esa voluntad que es perfecta, esa voluntad que es agradable, esa voluntad, Señor, que nos lleva a algo mejor, Señor, siempre y a algo mayor. Padre de la gloria, oramos para que cuando esta reunión termine podamos ver que nuestros pasos han sido orientados, direccionados, Señor, en tu voluntad suprema. Háblanos esta noche, porque tenemos nuestro corazón abierto y nuestro espíritu, Señor, receptivo a lo que tú quieres ministrar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Permítame ponerlo en contexto de lo que está ocurriendo en este texto bíblico, porque suele pasar algo similar cuando estamos en escenarios como estos. Dice la Biblia que el Señor visita a Abraham para hacerle una promesa. Todos los que estamos acá en algún momento hemos recibido una visitación, o por lo menos, casi sin temor a equivocarme, podría decir que el 99% de los que estamos acá por lo menos hemos recibido una visitación de parte de Dios que nos recuerda hacia dónde Él nos quiere llevar. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene con nosotros? En algún momento determinado usted va a un encuentro, llega a un retiro, va a una reunión, está en un servicio y viene una palabra profética de parte del cielo que le recuerda a dónde el Señor lo quiere llevar. Yo quisiera saber esta noche cuántos acá tienen una promesa que están esperando todavía de parte de Dios. Cuántos todavía están esperando lo que Dios dijo acerca de sus hijos, acerca de su familia, acerca de su casa, acerca de su llamado, acerca de su ministerio. La mayoría de nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, y la palabra del Señor dice que Dios visita a Abraham para hacerle una promesa y le dice: te voy a dar una herencia grande. El Señor, cuando promete algo, no lo puede prometer en pequeño, Pastor Joel, porque la naturaleza de Dios es la grandeza, la naturaleza de Dios es lo excesivo. Nosotros solemos orar de acuerdo a la limitación de nuestros pensamientos, solemos orar de acuerdo a la inmediatez de nuestra necesidad. Si usted tiene la necesidad de pagar la renta, usted ora y le dice: Señor, ayúdame, provéeme, porque necesito pagar la renta y ya viene el 30 y el 30 tengo que pagar, y usted ora por esa necesidad. Si necesita pagar la universidad, ora para que Dios le ayude a pagar la universidad. Si necesita cubrir alguna deuda o alguna situación que tiene en casa, solemos orar de acuerdo a la inmediatez de nuestra necesidad, pero eso es por la limitación de nuestra mente. Pero la mente de Dios es una mente ilimitada. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios le promete algo, Dios no se lo puede prometer de acuerdo a la necesidad, sino que lo promete de acuerdo a su riqueza en gloria. Lo promete de acuerdo a su personalidad, y la personalidad de Dios es la grandeza. Por eso cuando Dios a usted le promete algo, se lo promete en grande. Dios le dijo que su ministerio iba a ser grande. Dios le dijo que su familia iba a ser grande. Dios le dijo que su recompensa iba a ser grande, porque todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a su esencia, y la esencia de Dios es la grandeza. Por eso cuando Dios visita a Abraham, le hace una promesa de algo grande. No le promete una casa, le promete una tierra. No le promete un ranchito ahí donde pueda construir y que el día de mañana le herede al chiquito, para que el chiquito construya en la parte de arriba un cuartico y ahí en el cuartico se vaya con Yolanda a vivir, porque ahí por lo menos va a tener. No, le promete algo grande. Le promete la tierra. Ahora bien, Abraham hace algo que es muy propio de nosotros los seres humanos. Y Pastor Joel, yo no tengo problema con que el cristiano haga eso, porque nosotros solemos pedirle a Dios confirmaciones. Yo no tengo problema con que la gente le pida confirmaciones a Dios. El problema es que a veces los evangélicos son demasiado místicos y le ponemos a Dios unas confirmaciones, hermano. Señor, si ese es el hombre que tú tienes para mí, que llegue al culto el sábado con una camisa verde fosforescente, y si no tiene, se queda soltera de por vida, porque
por pedir cosas raras. La gente dice, ay, yo le estoy pidiendo a Dios le pedí 3 confirmaciones y ya me dio 2, estoy esperando la tercera. La gente cree que Dios juega con el deseo del corazón del Señor, como si Dios estuviera en el cielo diciendo, Miguel, vení. Uy, es que me hace una gracia. Vea, Joel me pidió 3 confirmaciones, le he dado 2, pero se va a quedar esperando la tercera. Si Dios le da 2, le da 3. Si le da el caballo, le da la silla. Si Dios le da una cosa, le da la otra. Porque ese es el Dios al que nosotros servimos. No me le baje el volumen al micrófono, más bien déjelo ahí, hermano, que fluya. Pues yo soy el terror del micrófono. Si yo a veces me lo bajo, me lo subo, lo pongo aquí, lo pongo acá, lo pongo allá. Y si usted me le baja el volumen, yo me presiono más de la garganta y mañana tengo que ir a predicar a otra ciudad, ¿verdad? Y ha estado haciendo unos fríos, ¿verdad? Y a mí se me daña la garganta. Entonces, si yo veo como que la cosa, al final, si usted sale sordo de aquí, allá usted por haber venido. Usted suéltelo, hermano, ahí no me lo cambie, no me lo suba, no me lo baje, no nada. Más bien métale candela ahí a la cosa para que podamos fluir esta noche. Y Abraham le dice a Dios, le dice, ¿en qué voy a conocer de que yo voy a heredar esta tierra? Abraham le pide a Dios una confirmación. Y es cuando Dios le dice a Abraham algo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros solemos pasar esto por alto. Estamos esperando que Dios cumpla una promesa que nos ha hecho. Usted acaba de levantar su mano asintiendo que usted está esperando el cumplimiento de algo que Dios un día le dijo. Hay algo que Dios un día habló acerca de su casa. Todavía lo está esperando. Y muchos de nosotros estamos a la espera del cumplimiento de una promesa. Lo que no le hemos prestado atención es que entre la promesa de Dios y el cumplimiento de una promesa siempre tiene que haber algo en medio, y es lo que nosotros hemos ignorado. Por eso Dios visita a Abraham y le promete que le va a dar una herencia grande. Abraham le dice, Señor, ¿en qué voy a conocer que voy a heredar la tierra? Y Dios le dice, porque vamos a hacer un acuerdo, porque vamos a hacer un pacto. Y es donde Dios le pide a Abraham, y aquí es donde quiero entrar en materia en esta noche, y lo animo, si usted es de las personas que les gusta anotar, puede tomar nota de algunas cosas que voy a citar el día de hoy, porque sé que van a enriquecer su vida espiritual. Ahora bien, esto es importante porque Dios no trabaja de acuerdo al tiempo, sino que Dios trabaja de acuerdo al propósito. Y dentro del propósito de Dios están impresos los principios de Dios. Antes de que estuviera la ley ya estaba el principio, porque la ley llega hasta Moisés, pero antes de eso ya había un principio espiritual que funcionaba. Por eso Dios le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto. Pero el pacto que Dios le dice a Abraham, le pide que le presente ciertos animales con ciertas características, porque van a hacer un pacto. Ahora, este pacto consistía en lo siguiente, en que 2 partes, Pastor Joel, tenían que ponerse de acuerdo sobre una situación en particular. Los animales los partían a la mitad y ponían una mitad al lado de la otra, permitiendo que la sangre de los animales formaran un pequeño río en el centro, en el medio. ¿Qué hacían las partes involucradas en el acuerdo? Tenían que caminar en medio de los animales que habían sacrificado, permitiendo que la sangre de los animales pudiera rociar, pudiera impregnarse en el borde de las vestiduras de quienes estaban involucrados. Una vez pasaban las 2 partes caminando por encima de la sangre de los animales y las vestiduras llenas de sangre, eso significaba que si alguno de los 2 faltaba el acuerdo, le iba a pasar lo mismo que le pasó a los animales. Ese era el pacto. O sea, donde usted no me cumpla, le va a pasar lo mismo que la gallina criolla. Donde, ay, mira, así así tuvieron que haber sido muchos matrimonios, hermano. Porque muchos hombres en el altar prometieron cielo y tierra, y ahora prometen pura tierra y firmaron bienes separados, porque si no, mejor no nos casemos, ¿verdad? Prometieron tantas cosas, dijeron no, que mire, que el amor, y hoy en día ni se sabe de dónde están. Pero cuando eran los acuerdos, esos acuerdos tenían impresa la responsabilidad del cumplimiento. Si una de las 2 partes no cumplía con lo que le tocaba, le iba a pasar exactamente lo mismo que los animales. Y es cuando Dios le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un acuerdo, para que tú veas que está en firme mi compromiso de cumplirte una promesa. Y Dios le dice a Abraham, vas a traerme una serie de animales. Y es lo que quiero entrar en materia en esta noche, porque cada una de estas cosas son parte de nuestra asignación espiritual. Dios lo primero que le dice, vas a traerme una becerra de 3 años.
que según el libro de Éxodo capítulo 29 verso 14, las becerras o las terneras eran sacrificios que se presentaban como sacrificios de arrepentimiento, como sacrificios de reconciliación. Es lo primero que Dios le dice a Abraham: vamos a tener un acuerdo y yo voy a cumplir lo que te he prometido. Todo lo que Dios a usted le ha prometido, usted puede tener la garantía de que Dios lo va a cumplir. Sin embargo, hay algo que usted tiene que cuidar. Lo primero que Dios le dice a Abraham es: este acuerdo conlleva arrepentimiento. Iglesia querida, y arrepentimiento no es que usted llore. Arrepentimiento no es que usted venga aquí al altar a sacar los mocos, a pasear un rato. Arrepentimiento no es que usted le remuerda la conciencia, porque hay gente que le remuerde la conciencia. Hay gente que hasta que María le encontró los mensajes que tenía con Yolanda, empezó a pedir perdón. Perdóneme, María. Yo le prometo que a mí Yolanda no me importa, no me interesa. Pero es que Yolanda llega todos los días al trabajo y me pela la pierna y la cruza así. Y cuando me cruza así la pierna, yo me quedo viendo y una cosa. Y esa mujer a mí me ha tentado demasiado, María. Pero que usted es la mujer de mi vida, María. Yo le prometo que si usted quiere, yo bloqueo a Yolanda. Yo nunca más le voy a volver a hablar. Es más, si usted quiere, yo me cambio de trabajo. Pero por favor, María, perdóneme. Llamemos al pastor para que usted vea que el pastor dice que es bueno perdonar y que usted tiene que pasar por alto esta ofensa, María, porque usted es cristiano, usted es evangélico. Usted me ha invitado a la iglesia un montón de veces, María. Por favor, no me eche de la casa, María. Por favor, yo se lo ruego. Ay, pero es que si María nunca hubiera encontrado nada, si María no se hubiera dado cuenta, hay que ver qué tan arrepentido se sentía. Porque hay gente que no se siente arrepentida. Hay gente que lo que se siente es un remordimiento de conciencia cuando se vieron expuestos. Hay gente que llega a la iglesia, pero eso no significa que realmente se han arrepentido de su manera de vivir. No significa que se han arrepentido de su pecado. No significa que se han arrepentido de sus malos hábitos. Porque arrepentimiento no es que usted llore. Arrepentimiento es que usted cambie de dirección. Arrepentimiento es que usted ya no tenga el mismo comportamiento. Por eso la palabra del Señor dice: el que pecaba ya no peque, el que robaba ya no robe, el que adulteraba ya no adultere. ¿Sabe qué significa eso? Es que antes yo iba en dirección del pecado y de la perdición, pero me he arrepentido y ahora voy en camino hacia la salvación y la vida eterna. Ahora, oh, mi alma alaba la gloria de Jehová. Un día en la eternidad se pasará lista, y cuando su nombre sea pronunciado, usted podrá decir: un día yo me arrepentí, un día yo cambié de dirección. Eso es arrepentimiento. Que usted cambie, no que usted llore. Que usted sea diferente. Que usted transforme su conducta. Eso es arrepentimiento. Y lo primero que Dios le dice a Abraham: para que esto funcione, debemos tener un pacto. Y el pacto lleva elementos. Y el primer elemento se llama arrepentimiento. Iglesia, si usted no se arrepiente, si usted de corazón no se arrepiente, si usted no se arrepiente de sus malos comentarios, si usted no se arrepiente de su mala conducta, si usted no se arrepiente de aquellas cosas que sabe que transgreden la santidad y el honor de Cristo, usted no va a poder ver el cumplimiento de la promesa. Porque la promesa no llega porque sí. Hay gente que lleva años esperando que una promesa se cumpla, pero están solamente sentados aguardando que Dios haga el trabajo, y no se han dado cuenta que entre la promesa y el cumplimiento de una promesa tiene que haber un pacto. Y ese pacto lo primero que lleva es arrepentimiento. Hay cosas en nuestra vida que sí o sí nosotros tenemos que dejar. Hay cosas en nuestra vida que sí o sí nosotros tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió algo. Porque Dios nos dijo que nos iba a llevar a algo grande. Porque el Señor nos habló que iba a hacer cosas extraordinarias con nuestra casa, que iba a hacer algo maravilloso en nuestro llamado, que Dios iba a hacer algo. Pero si ese pacto no lleva el elemento primario, que es el arrepentimiento, hay cosas que nunca en nuestra vida se van a dar. Por eso Abraham le pregunta: Señor, ¿en qué yo voy a conocer que tú vas a cumplir tu promesa? Y lo que Dios le dice es: tráeme un pacto. Pero ese pacto tiene elementos. Lo primero, un pacto de arrepentimiento. Lo segundo, le dice Dios: vas a traerme una cabra, que según el libro de Levítico capítulo 5 verso 6, las cabras eran animales que se presentaban como sacrificios de expiación, como sacrificios de purificación. ¿Por qué? Porque no solamente basta con arrepentirnos. Levánteme la mano, ¿cuántos de los que están aquí tuvieron una jornada en el mundo? Levante la mano.
que les gustaba andar de fiesta, que se iban de fiesta el fin de semana y se tomaban hasta el agua de los floreros. Decían, por poquito me tomo el líquido de la rodilla. Levante la mano. Les encantaba andar cantando las de Juan Gabriel. No me vuelvo a enamorar. Y ahí andaban karaokeando. Levante la mano sin vergüenza. Si no se puso desodorante, que el de la par se aguante. Usted levante la mano si usted anduvo ahí en esas andanzas. ¿Y sabe qué es lo que pasa, pastora? Que es que hay gente que cree que el mundo puede pasar por su vida sin dejar rastros. Y no es así. El mundo deja en nosotros residuos. Lo que en hebreo se conoce una palabra hebrea que se pronuncia reshimot. El reshimot son los residuos que quedan espirituales de algo. Y el mundo no pasa por nosotros solo porque sí. El mundo pasa y deja residuos. Un día la muchacha viene y dice, pastora, me dijo Julián, yo siento que me voy a morir, porque yo a Julián lo amaba mucho. Yo creí que me iba a casar con él, pero todo se derrumbó dentro de mí. Y la pastora le empieza a echar bálsamo. Tranquila, mamita, más para adelante vive gente con casa de concreto hasta con vista al mar. Ese no es el fin del mundo, usted va a reponerse. No, pastora, yo lo amaba mucho a él. Yo siento que mi vida no tiene sentido sin él. Creo que yo me voy a matar porque yo no puedo ir sin él. No, mire, que esté tranquilo. Cuando pasó un mes, hijita, ¿cómo se siente? Pastora, yo lo extraño. Yo a veces me pongo a ver en el WhatsApp los audios que él me mandaba y yo todavía no puedo creer que se haya ido. Yo lo extraño mucho aquí. Pero usted le va a ir bien. Pasaron 2 meses y la pastora dice, mi amor, ¿y usted cómo ha estado? Voy sobreviviendo. La situación no ha sido fácil, pastorcita. Yo le digo, no siente como que algo por dentro se le desborona. Aquí voy. Pasaron 3 meses. Mi amor, ¿usted cómo se siente? Ahora ya voy adelante. Ya me volví a maquillar. Ya me veo yo en el espejo y yo digo, no, pero mira, yo hasta graciada soy. Yo tengo Kardashian, no seré, pero tengo mis cositas, mis secreticos bien guardados. Y ya me volví a maquillar, pastora. De ahí voy todavía. A mí me hace una falta, a veces siento unos fríos, pero yo sé que algo tendrá el Señor. Pasaron 4 meses. Mi amor, ¿usted cómo se siente? Pastora, ya borré el chat. Los 18,547 archivos que teníamos en común, me los volé. Ya lo saqué de mi vida porque, pastora, uno tiene que ver para adelante. No le digo que haya sido fácil, pero allá voy. A los 5 meses, mi amor, ¿usted cómo se siente? Pastora, tengo un compañero en el trabajo que me sonrió. Pero yo no sé, yo todavía no me siento lista como para esas cosas, pero mira que está guapillo. Tiene no sé, tiene como un aire tico, una cosa así. No sé qué se rieron, hermano, pero bueno, no importa. Está como bonito. A los 6 meses, mi amor, ¿sé cómo se siente? Pastora, volví a soñar. La verdad es que el Señor tiene cosas grandes para nosotros en el camino. El Señor tiene cosas maravillosas, sin número. La verdad es que yo me siento muy bien, yo me siento tranquilo. Cuando cumplió 7 meses, un día en la mañana le entra un mensaje que dice, ¿y hubo perdida? Inmediatamente screenshot para la mejor amiga. Amiga, vea quién me escribió. ¿Qué le digo? No, ni me diga porque ya le respondí. Nos vemos hoy en la tarde en el Starbucks porque vamos a recordar viejos tiempos. Los meses que le costó echándole bálsamo, orándole, llevándole al retiro, sacándole los chamucos, echando fuera a Belcebú, echando fuera todo. Y un mensaje, uno, bastó para que se devolviera donde el desgraciado ese. Yo pregunto, ¿por qué? Porque en su corazón todavía habían residuos del amor que un día tuvo por esa persona. Los residuos están ahí, condicionan muchas veces nuestra conducta. ¿Cómo me explica usted que usted está en la casa tranquila un sábado en la mañana lavando la ropa, usted tranquila, y está la vecina con la maldita primavera y ahí está usted, pasa ligera la maldita primavera? Cuando usted se da cuenta está cantando la maldita primavera. ¿Por qué? Porque todavía tiene residuos.
tiene residuos del mundo, todavía tiene residuos del ayer. Por eso Dios le dice a Abraham: no solamente tienes que arrepentirte, tienes que purificarte, tienes que sacar los residuos que hay todavía del pasado, los residuos que todavía hay del mundo, los residuos que deja tu vieja manera de vivir. Por eso la palabra del Señor dice que he aquí, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Vamos, dígalo fuerte: todo es hecho nuevo. Las cosas viejas quedaron ayer. ¿Cuándo dejo eso en el pasado? Cuando me purifico, cuando decido limpiar mi vida. Hay gente que no entiende el poder de la purificación. Andan, no sé cómo hace la gente, hermano. Le andan recibiendo ropa usada a cualquier persona. Quítese esa maña. Una cosa, si es para lo único que le alcanza, no importa. Pero deje andar buscando el Salvation Army, hermano, para vestirse. Porque usted no sabe de dónde viene esa ropa, quién la usó, dónde la usó. Cuando usted llega a un hotel, usted ora por la cama de ese hotel. Usted no sabe quién se acostó ahí, qué prácticas hubieron en esa habitación de hotel. Usted no lo sabe. Hay residuos espirituales. Yo le digo a la gente: si usted se cambia de casa, ojalá, si tiene la posibilidad, píntela. Pero antes de meter sus muebles, sus cosas, por lo menos únjala. Unja los cuartos, unja la cena, unja la cocina, unja los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué tipo de cosas, qué palabras, qué se hizo en esa casa. Son residuos. Y hay gente que lleva una conducta condicionada por los residuos. Van a la iglesia, pero todavía se les sale el viejo hombre de vez en cuando. Todavía le gritan a los hijos, todavía ofenden a la gente, todavía se enojan con el conductor imprudente que les atraviesa el carro y le recuerdan hasta lo de que se va a morir. ¿Por qué? Porque tienen residuos todavía del pasado. Gente que explota con mucha facilidad, pero ya fue al encuentro. Pero yo fui al encuentro la otra vez. ¿Pero por qué? Porque no se ha purificado. Y es lo que Dios le dice a Abraham: no solamente basta con el arrepentimiento, alguien tiene que purificarse. Usted tiene que purificar su mente de conductas y de esa información que usted tuvo en el pasado, de esa información que usted un día tuvo cuando vivía allá en la casa de su abuela, cuando usted se peleaba por cualquier cosa, hay gente que dice que usted no sabe, yo soy bien arrancado. Hay gente que dice: yo de vez en cuando me bajo de la cruz. Yo no le quiero a esa gente. Esa gente no es que se baja de la cruz, esa gente nunca se crucificó, porque nunca entendieron lo que decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Alguien tiene que profetizar esta noche: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Alguien tiene que decirlo fuerte con toda su voz en cuello, decir: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Cuando usted permite que la vida de Cristo viva en su interior, usted no anda por la vida trayendo a colación cosas del pasado. Usted se ha purificado en Dios. Queremos que Dios cumpla lo que nos ha prometido, pero no queremos purificarnos, pastor. No queremos todavía sacar ciertas conductas y ciertos hábitos que teníamos pasados. Todavía de vez en cuando nos echamos nuestra canita al aire. Todavía de vez en cuando queremos recordar aquellos viejos tiempos de vida de mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque todavía hay residuos. Y Dios le dice a Abraham: vamos a hacer un pacto. Y este pacto consiste, número uno, en que tienes que arrepentirte. Porque el primer paso para acercarnos a una promesa cumplida se llama arrepentimiento. El segundo paso para acercarnos a una promesa cumplida se llama purificación. Y esto es lo que Dios le pide a Abraham. Y le dice: no solamente quiero sacrificio de arrepentimiento, no solo quiero sacrificio de purificación, sino que también vas a traerme un carnero. Que según el libro de Éxodo capítulo 29 versículo 1, los carneros eran sacrificios que se presentaban como sacrificios de consagración. Porque dice la palabra con mucha claridad: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, yo he escuchado mucha gente hablar de que ser santo, que mantenernos santos es no pecar. No, es que yo no hago eso porque eso es pecado y a Dios no le gusta y yo quiero estar santo. La gente no ha entendido realmente el principio de la santidad.
Porque la santidad no es la abstención del pecado, la santidad es el descubrimiento de un propósito. Cuando usted entiende cuál es el propósito de su vida, usted deja de hacer ciertas cosas porque sabe que usted ya tiene un propósito. Hay cosas que Dios a mí, Pastor Joel, personalmente me ha pedido que no son pecado. Hay cosas que yo he querido hacer como ser humano que soy, en mi humanidad, en mi personalidad. Hay cosas que yo he querido hacer que no son pecado, pero Dios me ha dicho que no. ¿Por qué me ha dicho que no? Porque no comulgan con mi propósito. Porque hay cosas que no se amalgaman con mi propósito. Lo podría hacer otra persona que tiene un propósito diferente al mío. Porque vuelvo y repito, porque no son pecado. Pero cuando usted entiende para qué Dios a usted lo llamó, toda su vida está direccionada en un propósito. Usted dice: es que yo hago esto porque yo nací para servir a Dios. Toda mi vida está direccionada en servir a Dios. Eso es consagración. Consagración es que usted entienda cuál es el diseño de Dios en su vida, qué es lo que Dios escribió de usted en la eternidad, y trabajar en función a eso. Porque la santidad es algo que se separa para un fin en común, para un fin, un fin directo. Por ejemplo, yo podría decir que este micrófono ha sido santificado para predicar la palabra. No lo usamos en una fiesta, no lo usamos en un 15 años, no lo usamos en nada más que no sea para predicar la palabra, porque su propósito ha sido consagrado para la predicación de la palabra. Yo podría decir que este piano que está acá ha sido santificado para adorar a Dios, porque no lo usamos en una fiesta, no lo usamos en ningún otro lugar, no lo usamos para nada que no sea adorar a Dios en el altar. Tiene un propósito que es ser utilizado en adoración para Dios. Eso es consagración. Entonces, cuando Dios a nosotros nos hace un llamado y nos manifiesta un propósito, yo puedo hacer que todo en mi vida gire alrededor de eso, porque ese es mi propósito. Esa es mi estación de santidad. Y repito, hay cosas que Dios nos pide que no son pecado, pero que no comulgan con nuestro propósito, que no comulgan con nuestra asignación de fe, que no comulgan con lo que Dios nos llamó a hacer. Y a veces yo he querido hacer rabietas y decir: pero ¿por qué yo no? ¿Por qué aquel sí, yo no? Porque Dios me llamó para algo diferente, porque tengo un llamado distinto, porque tengo una asignación que cumplir. Y cuando entiendo eso, yo recuerdo, pastor, que hace 2 años, para un 31 de diciembre, yo suelo recibir los años orando a Dios, dedicándole al Señor los años, diciéndole, bendiciendo, santificando, profetizando el año. Yo recuerdo que yo estaba orando por el año que iba a entrar, que era el año 24, el 31 de diciembre del año 23, para empezar el año 24. Yo estaba orando a Dios y le decía: Señor, que este año que va a empezar, yo quiero que tú seas el número 1 en mi vida. Yo quiero, Señor, que tú seas mi prioridad. Yo quiero, Señor, que en este año 24 tú sigas siendo la prioridad de mi corazón, que tú seas el número 1 en mi vida. Y mientras yo estoy orando, el Señor me interrumpe la oración y me dice: no me interesa ser el primero. Y parecía absurdo, porque uno está orando y la oración se oye muy bonita. ¿Verdad que se oye bien bonita? ¿No le parece bonita la oración? ¿Le parece bonita? Yo le diga: Señor, yo quiero que tú seas el... ¿Le parece bonito? Se oye bonito, ¿verdad? Pues yo pensaba que se oía bonito. Dije: ay, con esto enamoro el corazón de Dios para un 2024 cargado de cosas buenas. Y está orando y el Señor me dice: no me interesa ser el número 1, no me interesa ser el primero. Y entonces, cuando yo escucho la voz de Dios interrumpir mi oración, inmediatamente yo comienzo a analizarme qué fue lo que dije, porque la oración se oye bonita, la oración se oye romántica, la estructura se oye romántica. Pero el Señor me dice: no me interesa ser el número 1, porque si soy el número 1 significa que tienes una lista de prioridades, y cuando tus prioridades cambien, yo también voy a cambiar de lugar. Y hay ocasiones donde nosotros ponemos a Dios en otro lugar, porque la prioridad cambió. Porque ahora mi prioridad es ganar más dinero, porque estoy construyendo una casa en Guatemala. Entonces no voy a la célula, porque es que yo estoy ahorrando platica y estoy haciendo horas extra, porque mi prioridad ahorita es levantar la casa lo más rápido que pueda ya.
Pastor, es que usted no ha visto cómo está lo del ICE. Pastora Viera, nos andan persiguiendo una cosa. Yo necesito plata rápido porque yo tengo que abrirme mi casita allá en Honduras, porque yo que me toque ir, entonces yo no tengo tiempo de ir a la célula. Yo no tengo un mes de no ir a la iglesia, porque es que yo estoy trabaje, porque es que yo tengo. Eso es cambiar de prioridad. Por eso Dios me dice, no me interesa ser el número uno, no me interesa ser el primero, yo quiero ser el único. Porque cuando usted, oh, mi alma alaba la gloria, porque cuando Dios es el único, todo lo que usted hace gira alrededor de Él. Usted le sirve a Él, usted predica por Él, usted viaja por Él. Todo lo que usted hace está alrededor de uno. Es el poder de la unicidad. Por eso la Biblia dice que Él entregó a su Hijo único. No tenía otro, no entregó al primero, entregó al único que tenía. Así yo he puesto a Dios como único en mi vida, y todo lo que haga tiene que girar alrededor de Él, para gloria de Él, para honor de Él, para exaltación de su nombre. Alguien conmigo esta noche que crea esta palabra. Vamos, suéltese conmigo. Todo el que tiene alabanza, levante alabanza para Jehová esta noche. Si usted cree que Dios es el único, le voy a regalar 15 segundos para que haga lo que la iglesia mejor sabe hacer. Exalte su nombre, exalte el nombre de Cristo. Vamos, le doy 15 segundos y ya le quedan 8, ya le quedan 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Dónde está la iglesia en Nueva York que dice Dios es el único? Es que solamente hay uno, solamente hay uno. Eso es consagración, eso es propósito. Entender que solamente hay uno que merece ser exaltado en mi vida, y todo lo que hago tiene un propósito, y es la gloria de su nombre. Por eso lo dice la palabra, que usted y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados con un propósito, la alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria. Que Dios sea el único significa que usted trabaja con excelencia porque lo hace para Dios. Que usted sirve con excelencia porque lo hace para Dios. Que usted educa a sus hijos en el temor reverente al Señor porque usted lo hace para Dios. Eso es consagración. Eso es propósito. Y es lo que Dios le está enseñando a Abraham. Hay una promesa. La promesa no es un juego, porque Dios no juega con lo que promete. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar a heredar la tierra. Y Abraham le dice, la promesa es muy grande. ¿Qué me das? ¿Qué garantía me das que se va a cumplir? Dios le dice, vamos a hacer un pacto. Pero ese pacto lleva arrepentimiento, purificación. Tiene que llevar consagración. Porque si no hay santidad, porque si nosotros no nos consagramos a Dios, porque si nosotros no dejamos ya esas latas viejas y esos palos viejos que a veces queremos tener metidos en nuestra vida, ¿cómo nosotros vamos a haber cumplido lo que Dios quiere? Tristemente hay personas que lo que viven es en una fábula, viven en una ilusión. Creen que Dios va a hacer algo de lo que Él ha prometido hacer, y usted todavía cultivando aquellos hábitos viejos, aquellas cosas raras. Hermano, hay bendiciones de Dios que si llegan sobre el corazón no trabajado, si su corazón todavía no está listo, hay cosas que Dios puede darle a usted que lo pueden terminar destruyendo más bien. Usted no está listo para eso. Pastores, he conocido pastores que oran por una multiplicación sobrenatural en su iglesia, pero Dios no les puede dar multitudes porque no tienen una estructura de liderazgo que soporte las multitudes. Tienen que prepararse para eso. Y en ocasiones nosotros queremos cosas de Dios muy grandes, pero no nos hemos preparado espiritualmente para esa grandeza. Y esa grandeza podría sepultarnos porque no lo hemos entendido. Hay gente que tristemente ha sepultado su llamado porque no supieron cómo administrar tanto de lo que Dios les había dado. No lo entendieron. Por eso Dios le dice a Abraham, vas a traerme un sacrificio de arrepentimiento, un sacrificio de purificación, un sacrificio de consagración, y vas a traerme una tórtola y un palomino.
que según la palabra de Dios en el libro de Levítico capítulo 1 verso 14, las tórtolas y los palominos eran sacrificios que se presentaban como sacrificios de adoración, de olor grato al Señor. Porque le voy a decir una cosa, iglesia. No tiene ningún sentido servir a Dios si Dios no está. Hoy es muy común, Pastor Joel, encontrar gente que quiere hacer el trabajo de Dios, pero no quieren ser gente de Dios. Porque el ministerio y el servicio a Dios es muy opulente. Quiero estar en el altar. Yo quiero cantar en el altar del Señor. Pero no quieren tener tiempos de comunión con Dios. Pero no quieren tener integridad en la intimidad. No quieren tener búsqueda. Son los primeros en estar para tocar en el culto, pero no están en las convocatorias de ayuno y oración. Porque quieren hacer el trabajo de Dios y no ser gente de Dios. Yo recuerdo una vez, no sé si ahora sí puedes ponerme la melodía que tenías de fondo. Ya con esto casi voy terminando. Digo casi. No, pero es que sí hay más, pero lo vamos llevando ahí en la serenidad de Dios. Yo recuerdo, y aquí fue donde yo aprendí, porque un día yo estaba orando a Dios, y mientras estoy orando el Señor me dice: Andrés, ¿quieres saber lo que sentía Elías? Ahí yo aprendí que cuando Dios hace una pregunta, usted no puede responder como un caballo desbocado. Usted va inmediatamente le dije sí, porque yo me imaginé que iba a caer fuego. Yo me vi en los cultos, yo dije, ahora llego a Nueva York y digo fuego, 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 y la gente. Yo me imaginé el fuego cayendo, me imaginé muertos resucitando, imaginé carruajes de fuego. Y dije sí. Me dejó de hablar 6 meses. Cuando yo le dije sí, pasaron 6 meses que yo no escuché la voz de Dios. 6 meses que no percibí la presencia de Dios. Al principio, que yo nunca he sido muy emocional. La verdad es que he sido más de fundamento. Aunque sé que la presencia de Dios provoca cosas en nuestros sentidos, he sido mucho de fundamento y no soy tan emocional de decir que porque una persona no lloró no recibió de Dios, porque el Señor se manifiesta de maneras diferentes en la gente. Pero Pastor Joel, yo conocí al Espíritu de Dios a los 17 años. Yo le he servido a Dios toda mi vida, pero a los 17 años de edad yo agarré mi guitarra en el cuarto, en mi casa, comencé a tocar la guitarra. Yo le gritaba literalmente al Espíritu de Dios y le decía: visítame, por favor, visítame, Espíritu Santo, visítame, con una desesperación. Y recuerdo que ese día el Espíritu de Dios me visitó por primera vez. Yo caí al piso, mi guitarra salió por allá, no sé cómo no se me quebró. Y ese día yo quedé inmerso en una presencia del Espíritu de Dios que sé que algunos de ustedes lo han experimentado. Y después de ahí me empezaron a pasar muchas cosas que yo ni siquiera entendía. Los dones del Espíritu de Dios activados en mí, pero yo no sabía que eran los dones del Espíritu Santo. Yo a veces iba tal vez con gente de la iglesia y nos quedábamos en un parque. Tal vez yo le decía: vieras que yo estoy viendo, lo estoy viendo usted como escondido en unas piedras y veo como que usted llora, que está desesperado. Y entonces esa persona lloraba y decía: pero usted ¿cómo sabe eso? Le digo yo: es que es algo que puedo ver, nada más, no sé cómo decirle, es algo que puedo ver. Y me dice: esa es la misma escena que yo viví cuando era un niño, porque mi tío abusaba de mí y yo me escondía en unas piedras de esta forma. Yo decía: pues si Dios me lo está mostrando es porque te quiere sanar el corazón. Y ahí en la acera, en el barrio, Dios sanaba el corazón de gente, y yo no sabía que eran los dones del Espíritu de Dios, no lo sabía. La historia que les conté ahora, que a veces me iba caminando para la iglesia, muchas veces esas caminatas que yo hacía para llegar hasta la iglesia, porque no tenía ni el pasaje del bus para ir a servir al Señor, para mí eran jornadas extenuantes de conversación con el Espíritu Santo. Y yo lo sentía. Yo era un muchacho de 17 años, pero yo caminaba y yo sentía como que una persona iba al lado mío y yo sabía que era él. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que yo conozco su presencia. Yo podría sentarme a hablar con científicos, antropólogos, sociólogos, con gente en diferentes áreas de la ciencia y darme sus fundamentos probablemente bien estructurados de por qué Dios no existe, y podría hacerme creer de la inexistencia de Dios
por fundamentos muy bien expuestos, pero es que nadie me puede decir a mí que Dios no existe, porque es que yo lo conocí a Él. Y cuando el Señor me deja de hablar, yo recuerdo que yo me ponía a orar. Yo por eso cuando predico sin música, por las atmósferas espirituales que comienzan a gestarse en el mundo espiritual. Entonces yo tengo una serie de tracks que yo utilizo cuando voy a orar, cuando tengo mis tiempos de meditación con Dios, y yo sé que esas melodías, esas atmósferas a mí me conectan muy rápido con el Señor. Pero yo hacía eso y no sentía absolutamente nada, como si tuviera el corazón como un hielo. Al principio yo decía, bueno, no sé qué pasa, pero yo voy a seguir orando. Ya después me preocupé y empecé a pedirle perdón a Dios. Decía, Señor, si yo hice algo, te pido que me perdones. Si hice algo que te ofendiera, yo te pido que tú me perdones. Pero la presencia de Dios no se manifestaba y la voz de Él no se escuchaba. 6 meses que yo predicaba la palabra porque tengo una Biblia, pero no porque pudiera pararme en el altar y decir, Dios me habló y me reveló esta palabra, porque Dios no me había dicho absolutamente nada. Hubieron temporadas cuando pasaron 3, 4 meses, yo comencé a sentir que algo por dentro se me estaba muriendo. Empecé a sentir como que me faltaban las ganas de vivir, la felicidad, esa felicidad innata. Yo tengo una bendición, se los cuento como testimonio, porque mi mamá hasta lo cuenta testimonialmente de que yo era un bebé. Pero yo no conozco un día que yo me levante de mal humor. Yo todos los días me levanto de buen humor, todos los días del mundo. Para mí despertar es como si me pusieran una dosis de dopamina por dentro. Yo despierto y yo estoy feliz. Y si yo me despierto y me meto al baño directamente a bañarme, porque tal vez tengo que irme inmediatamente, hermanos, como si eran 2:20, una electricidad, y yo ando que hasta caigo mal de lo feliz que soy. De verdad. Pero yo comencé a percibir que ya yo no sentía esa misma alegría, como ese mismo. Y habían pasado las semanas. Los padres, ayúdenme con los niños, por favor. Yo entiendo que los niños son niños, pero los padres son adultos. Y los padres también le pueden enseñar a los niños a que estamos sosegadamente en la casa de Dios, no corriendo, no gritando, no jugando. Yo entiendo que el tiempo ha transcurrido, pero los padres pueden ayudarme con eso. Y cuando pasaron los meses, yo comencé a pedirle perdón a Dios y le decía, Señor, si yo hice algo, perdóname, pero yo necesito que vuelvas a hablarme. Pasaron 5 meses, Pastor Joel. Yo sentía que la vida se me quebraba por dentro. Yo no podía. Hubieron jornadas que dejé de orar. Yo dije, si no me quiere hablar, yo tampoco le quiero hablar. Andarle rogando yo. Pero después yo volví y decía, no, eran bromas, ¿verdad? Eso lo dije un momento humano. Y le decía, Señor, yo no soporto esto. Cuando pasaron 6 meses, yo recuerdo que un día yo me encerré en el cuarto y tuve una conversación con Dios de lo más honesto de mi corazón. Yo le dije, Señor, si tú no me quieres volver a hablar, yo lo voy a entender. Y ya tú no me quieres seguir usando, si el ministerio o el llamado que tú un día me hiciste, por algún motivo yo quebré ese deseo de tu corazón de usarme, yo lo voy a entender. Pero si tú nunca más me vas a volver a hablar, yo te pido que por favor me quites la vida. Porque yo no puedo vivir así. Porque a mí se me va la vida todos los días caminando sin poder percibir aquello que un día me hizo entrar en el sentido del por qué yo estaba aquí. Porque el día que yo conocí al Espíritu Santo, ese día yo conocí el aire que yo respiro. Yo conocí la razón del por qué yo me acuesto y me levanto cada mañana. Yo le decía, Señor, si tú nunca me vas a hablar, yo te pido que me saques de aquí. Y lo voy a entender, pero llévame. Y recuerdo que aquel día yo me senté en la cama con el corazón hecho un puño y abrí mi Biblia. Y sé hasta el sol de hoy que fue el Señor el que me dirigió a eso. Porque yo solamente abrí mi Biblia al azar, Pastor Joel, y la abrí en el libro de Cantares, capítulo 5. Y comencé a leer. Cuando yo comencé a leer, las lágrimas brotaban de mis ojos. Porque decía, mi amado llegó y tocó la puerta y me dijo, ábreme, hermosa mía, amada mía. Y yo le dije, ya es tarde, ¿cómo he de levantarme? ¿Cómo he de volverme a vestir? Pero mi amado insistía y tocaba la puerta y me decía, ábreme, hermosa mía, porque tengo el cabello lleno del rocío de la noche. Y yo le decía, ¿cómo he de volverme a ataviar si ya me he cambiado? Mi amado metió su mano por el quicio de la puerta y se me estremeció el alma.
Y entonces me levanté para abrirle a mi amado, pero cuando abrí la puerta, mi amado ya no estaba. Y tras su vida se me fue el alma. Yo comencé a sentir algo en mi corazón que se me hacía un puño. Yo le decía: Señor, yo siento eso, siento que con tu ausencia se me fue el alma. Entonces fui detrás de él buscando a mi amado. Llegué hasta la ciudad y encontré a los guardias, y los guardias me golpearon. Luego me repuse, me levanté y encontré a las mujeres de la plaza en Jerusalén. Y les dije: yo les pido, mujeres de Jerusalén, que me digan dónde está mi amado. Y ellas me decían: no sabemos, no lo hemos visto. Yo las conjuro, mujeres de Jerusalén, si ustedes ven a mi amado, le digan que estoy enferma de amor. Y ese día, cuando yo leí eso, caí de rodillas al suelo y le dije: Señor, lo que aquí está escrito es lo que siente mi corazón. Yo estoy enfermo de amor. Yo siento que me muero si tu presencia no está. Y aquel día la presencia de Dios descendió de una manera como tenía meses de no percibirlo. Era tan fuerte la presencia de Dios que yo me levanté y me acosté en la cama en posición fetal. Y empecé a llorar, pero de una forma desconsolada. Y la presencia de Dios me envolvió de una manera que si yo movía el brazo, yo podía sentir como si tuviera una cortina de seda en mi cuarto y yo la podía tocar. Mi corazón, comencé a sentir una punzada como si me fuera a dar un paro cardíaco. Y recuerdo que yo le dije: Señor, te tomaste muy en serio lo de quitarme la vida, porque yo me siento que tu presencia me va a matar. Y entonces la presencia de Dios comenzó a disiparse en todo el cuarto. Y ese día yo entendí algo, iglesia. Yo le he servido a Dios toda mi vida y he estado en muchos escenarios, en muchos lugares. Mi rostro ha estado en muchos afiches. He podido predicar en iglesias multitudinarias y he podido predicar en iglesias muy pequeñas. He predicado en estadios a más de 35,000 personas y he predicado en barrios, en montañas, en zonas indígenas. He dormido en el suelo por ir a predicar la palabra. He cruzado ríos. He expuesto incluso mi vida por predicar la palabra del Señor. He estado en lugares de mucho prestigio. He estado en sitios que para mí son como un cuento de Disney, porque yo no me explico cómo yo puedo estar ahí. Dios me ha llevado a lugares que yo por mis propias capacidades jamás podría estar ahí. Pero yo entendí algo: nada de eso sirve si la presencia de Él no está. De nada sirve predicar si la presencia de Dios no está. Y esto es lo que Dios le dice a Abraham: vamos a hacer un pacto. Arrepentimiento, purificación, consagración, pero tiene que haber comunión. Porque si usted quiere servir a Dios sin ser una persona de Dios, le aseguro que no tiene ningún sentido. Que lo mejor que a usted le puede pasar es conocer a Cristo. A los nuevos les digo: lo mejor que a usted le puede pasar es conocer a Cristo. Lo mejor que le puede pasar es conocer el amor de su vida, su nombre, Jesucristo de Nazaret. Pasaría la noche entera contándoles historias de cómo ha sido mi historia de amor con Él. Pero si algo puedo decir es que la historia de amor más hermosa que ha pasado en mi vida comenzó con la pregunta: ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y yo hubiera sabido todo lo que me iba a ocurrir en la vida. Jesús de gloria. Cuando a los 14 años yo levanté mi mano y yo dije: yo quiero a Jesús. Dio la mejor historia de amor de mi vida. Pero de nada sirve todo lo demás si Él no está presente. Y es lo que Dios le pide a Abraham. ¿Sabe qué hace Abraham? Abraham trae lo que Dios le pide. Abraham trae los animales que Dios le pide. Porque hay cosas que Dios nos ha pedido y nosotros hemos sido solícitos en atender y en hacer. Hemos sido obedientes en lo que Dios nos ha pedido. ¿Cuántas veces, Pastor Joel, Dios nos ha hablado de algo y hemos sido obedientes? Lo hemos hecho. Y Abraham está ahí con los animales, parte de los animales. Y estaba esperando que el Señor llegara, porque el pacto tenía que ser entre dos partes. No podía solamente Abraham pasar. Tenían que pasar los dos. Pero Dios no llega. Y así nos pasa muchas veces en la vida. Estamos atendiendo el llamado de Dios, haciendo lo que Dios nos ha pedido, pero Dios no se hace presente. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que ya Dios nos dijo, pero Dios no termina de hacer el milagro? Usted atendió el llamado de Dios, pero todavía su hijo no se convierte, no llega a la iglesia.
pareciera que se llena más de rebeldía. Y usted dice, pero si yo estoy siendo obediente a Dios, pero Dios no llega. Estamos predicando la palabra, sirviendo a Dios, y llega un vecino y pone una demanda y uno dice, ¿y cómo? Si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, ¿por qué Dios no interviene? Y Abraham está ahí con los animales partidos, esperando que Dios llegue. Pero Dios no se hace presente. En lugar de Dios se hacen presente otros personajes que la Biblia los define como las aves de rapiña. Las aves de rapiña son aves muy veloces, con garras muy afiladas, con picos fuertes, porque se abalanzan sobre las presas para desgarrarlas, con picos fuertes para sostenerlas. Y se hacen presentes las aves de rapiña que querían comerse el pacto de Abraham. Y la Biblia dice que Abraham está esperando que Dios llegara a atender el pacto, pero como Dios no llega, llegan las aves de rapiña y Abraham tiene que hacer algo. Abraham tiene que ahuyentar las aves de rapiña. Porque siempre usted cree que por ser obediente a Dios, por consagrarse a Dios o por servir a Dios, no van a llegar las aves de rapiña que se quieren robar su pacto. Claro que van a llegar. Siempre habrán aves de rapiña que van a querer destruir su matrimonio. Siempre habrán aves de rapiña que quieren destruir su llamado, su ministerio. Siempre habrá una tentación latente. Voy a renunciar, no voy a seguir, no voy a estar en esa iglesia. Los servidores me hicieron mala cara. Me voy a ir para la iglesia del hermano Pepe que está ahí al frente, porque en la iglesia del hermano Pepe la cosa es diferente. Ahí no tiene uno un diácono mal encarado que le anda diciendo a uno dónde se tiene que sentar. Yo me siento donde me da la gana, mejor me voy para allá. Son las aves de rapiña. Y dice la Biblia que Abraham tiene que ahuyentar las aves de rapiña, porque siempre el enemigo va a buscar la forma de que usted no se santifique. Cuando le llegue esa solicitud al Instagram y Jezabel le diga, ay, hola muchacho, y usted, hermano, cuando estaba en el mundo no me salía ni una espinilla, ni un grano me salía en la frente, y ahora mire, Jezabel diciendo, las aves de rapiña. Usted, una señorita bonita, elegante, que sirve a Dios, y se le aparece William Levy encarnado, el mismo diablo, diciéndole, ¿por qué no salimos un día? Esa muchacha hasta que se tambalea. Ay. Pero nos toca espantar las aves de rapiña. Dice la palabra que Abraham, pero Dios no se aparece. Y cuando llegan las aves de rapiña, Abraham entiende qué es lo que tiene que hacer, porque Dios le había hecho una promesa, y esa promesa tenía que llevar un pacto. Y cuando llegaron las aves de rapiña, Abraham tuvo que empezar a ahuyentar las aves de rapiña y decir, es que esto es por mi casa, esto es por mis hijos, es que yo estoy sirviendo a Dios porque Él un día me dijo que me iba a levantar. Dios dijo que iba a levantar mi casa, que iba a levantar mi matrimonio. Y hay gente que esta noche lo que tiene que hacer es pelear por su pacto, pelear por su acuerdo, defender lo que Dios le dijo. Defiende tu santidad, defiende tu consagración, defiende tu acuerdo. Aunque Dios no llegue, tienes que defender tu pacto, porque el enemigo querrá robarlo. La palabra, Pastor Joel, no dice cuando las aves de rapiña dejaron de abalanzarse, pero yo sí puedo creer que las aves dejaron de llegar por la persistencia de Abraham, porque la Biblia lo dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Resiste, 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 resiste. Es lo que Dios le dice a alguien esta noche: resiste en cuidar tu acuerdo. Resiste en cuidar tu acuerdo, porque a veces no se puede. A veces uno está cansado, pastor. Y qué cansado es estar espantando aves. Qué cansado es tener que lidiar con la gente desleal. Qué cansado es tener que lidiar con la crítica. Qué cansado es no quedarle bien a la gente cuando uno lo que quiere es servirles. Y ahí está Abraham defendiendo su acuerdo,
cuidando su pacto, porque Dios le dijo que le iba a dar una herencia grande. Es muy cansado, pastor. Es muy agotador cuidar el pacto cuando uno tiene situaciones en casa no resueltas. Es muy difícil cuidar el pacto cuando los hijos todavía andan en el mundo y no quieren acercarse a Dios. Es muy difícil cuidar el pacto. Es muy difícil llegar a casa un día después de un servicio como esto, si usted decir cuánto hubiera deseado que mi hermana estuviera aquí, que mi hermano estuviera aquí, cuánto hubiera deseado, pero no quieren. Y usted está cuidando su pacto. Usted dice: Dios me dijo que mi casa y yo le íbamos a servir, pero Dios no llega, no se salvan, no llega. Pero mientras Dios no llega, no se haga presente, yo tengo que espantar aves de rapiña. Aunque esté cansado, aunque esté agotado, aunque yo diga: Señor, ya yo no puedo más, Señor, esto es demasiado agotador. Un día las aves de rapiña van a dejar de aparecer, te lo aseguro. Aunque tengas que luchar, las aves tienen que entender que contigo no pueden, porque la palabra del Señor lo dice con claridad. La Biblia dice que si el enemigo viene a ti por un camino, por 7 tendrá que huir. Si el enemigo viene por una vía, por 7 tendrá que huir. Mientras estés cuidando de tu pacto, resiste, que Dios cumplirá. Mi alma alaba la gloria, porque todo se va a cumplir. La Biblia dice que Él no es hombre para mentirte, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo que te iba a levantar, si Dios dijo que te iba a bendecir, si Dios dijo que iba a hacer algo grande, tarde que temprano Dios lo va a hacer. Por eso la Biblia dice: aunque la visión tardare, espérala, espérala, porque de cierto va a llegar. Aunque se haya tardado la promesa, espérala, porque va a llegar. Jehová cumplirá su propósito en ti. Dios va a cumplir el propósito hasta que pasa algo. Dice la Biblia que cuando cayó el sol, ¿sabe qué significa la caída del sol? Que Abraham tenía todo el día cuidando el pacto. No pasó 1 hora, ni pasó 2. Pasó el día entero espantando aves de rapiña, hasta que Abraham dice: yo no puedo más. Yo cuido esto, pero Dios no llega. Y dice que le sobrecogió el sueño, terror a Abraham. Y Abraham cae rendido. Y cuando Abraham cae rendido, cuando Abraham ya no puede, cuando Abraham ya no tiene fuerza ni para ponerse de pie, cuando ha pasado el día entero cuidando su pacto, lo que Dios le ha pedido, cuando ha pasado el día entero espantando aves de rapiña, la palabra de Dios registra que el Señor se hace presente como un volcán que humeaba, como una columna humeante. Y Abraham no puede ni siquiera ponerse de pie, pero puede divisar una escena. Y es que en la escena el Señor ve el pacto que está enfrente de él, y Dios comienza a caminar entre los animales que Abraham había sacrificado. Abraham no puede, porque Dios lo que le está diciendo es: este acuerdo se cumple porque soy yo el que compromete su palabra. No hay nada que puedas hacer para que este pacto se cumpla. Dios le está diciendo a Abraham: lo único que tenías que hacer era cuidar el pacto, porque si cuidas del pacto, Dios cumple la promesa. Es lo que Dios te dice esta noche: cuida tu pacto, porque si tú cuidas del pacto, Dios cumple su promesa. Tu único trabajo es cuidar el acuerdo, porque si tú cuidas de tu acuerdo, Dios va a cumplir la promesa. Y termino este mensaje como lo inicié. Hay gente que está esperando que la promesa que Dios dijo un día se cumpla, pero entre la promesa y el cumplimiento de una promesa siempre tiene que haber un acuerdo, siempre tiene que haber un pacto. Yo hice pacto con Dios, pacto de servicio, pacto de honor, pacto de sacrificio. Yo hice pacto con Dios, y entre tanto Dios cumpla lo que un día me dijo, mi trabajo es cuidar mi acuerdo. No me voy a ir al mundo porque yo estoy cuidando mi acuerdo. No voy a dejar de servirle porque yo estoy cuidando mi acuerdo.
no voy a renunciar ni voy a retroceder, porque yo estoy cuidando mi acuerdo. Porque si tú cuidas de tu acuerdo, el Señor cumple su promesa. Póngase de pie en esta noche, levante sus manitas al cielo, déjeme orar, póngale volumen a esa música que está sonando. Levante sus manos al cielo en esta noche, porque Dios hoy está hablándole al corazón a alguien. Es verdad que hay gente el día de hoy que ha pasado por los momentos de adversidad y lucha, por temporadas de tristeza, por temporadas de lágrimas, por temporadas donde usted dice: pero yo he estado siendo obediente a Dios, he estado haciendo lo que Dios un día me dijo que tenía que hacer. Levante sus manos al cielo el día de hoy, cierre sus ojos, extienda sus brazos lo más alto que usted pueda. Hoy el Señor te dice: aunque vengan las aves de rapiña, tienes que espantar las aves de rapiña. Las aves de rapiña van a querer robar tu santidad. Las aves de rapiña querrán robar tu consagración. Las aves de rapiña querrán robarte tu comunión. Las aves de rapiña querrán robarte tu tiempo de intimidad con Dios. Las aves de rapiña querrán robarte tu pacto, pero no vas a retroceder, porque si tú cuidas de tu acuerdo, el Señor cumple su promesa. Vamos, levante sus manos, comience a orar. Necesito 2 o 3 que comiencen a golpear las atmósferas espirituales en este santuario, que digan: yo voy a cuidar el pacto, voy a cuidar de este acuerdo. Vamos, golpee los aires esta noche y diga: yo creo que Dios algo todavía va a hacer, que el Señor va a rescatar a mis hijos, que el Señor va a rescatar a mi familia, porque Dios un día me prometió. A una mujer le tengo una palabra profética esta noche: mujer, tú no pariste un delincuente, tú pariste un ungido de Jehová. Tú eres paridora de milagros, eres paridora de propósito, eres paridora de cosas grandes.